Bueno, entonces vamos a darle revisión a esta parte del proyecto. A ver. Bueno, a ver. Aquí todo esto. Este es ya el más actual. En el presente trabajo se determina la habilidad de generar aminoácidos de forma en sangre para el enriquecimiento. Marco teórico. Aquí, mire. Aquí es punto, dice. Permitieron de esta manera obtener con mayor facilidad los nutrientes. Por otra parte, aquí creo que le marcaba una como secundaria característica, ¿no? Como característica secundaria, ¿no? Propiedades, pH del mismo, de este, macroorganismos, y tipos de fertilizantes orgánicos. A continuación se describe algunos tipos de los fertilizantes orgánicos más utilizados de bajo costo, así como su funcionamiento y procesos de elaboración. Aquí et al nomás es así, no lleva et.al, no, nomás lleva, por ejemplo, este, pues hay que agregarlo al, yo voy a agregar el diccionario, Faro, Asturias. Todos estos ya se entiende que vienen en su documento, ¿no? Aquí la tabla, esta tabla, todas las tablas van en la parte superior. Aquí, por ejemplo, no, veo que no, ¿por qué no está justificado? ¿Se desjustificó? ¿O no estaba justificado? Aquí le digo que los nombres de las tablas comúnmente van en la parte superior. Y aquí para que no se vea tan abajo. Bueno, creo que ya está bien. Aquí igual me lleva punto. Y aquí es punto primero y luego la coma. Tabla. Composición de la sangre. Composición de la sangre, plasma líquido bovino. Sería entonces sangre bovino nada más, ¿no? Como sangre, luego el plasma, sangre. Sería aquí composición de la sangre y plasma líquido bovino. Así es como quedaría. Aquí, por ejemplo, también es Arial. También es 12. Y aquí comúnmente en vez de coma siempre nosotros ocupamos punto. ¿Sí? La coma es para separar miles y el punto es para la parte decimal. Aquí por ejemplo tendría que ir así. Aminoácidos. Dan el resto de los aminoácidos. Ok. Esta está muy grande esta imagen. Sí, para que bajara. Sí, creo que sí entiendo esa parte. Aminoácidos y proteínas. ¿A qué se refiere esto? Fertilizantes a base de aminoácidos. 3.6. Sangre como fertilizante. Sangre de vacuno. ¿De qué sangre vas a trabajar? ¿Perdón? ¿De qué tipo de sangre vas a trabajar? Bovino. ¿Es lo mismo? Sí.
Hidrólisis enzimática de proteínas. Ok, pero aquí podemos hacer algo. A ver. Y subimos este. ¿Qué tanto se sube? Miren, hay mucho espacio aquí. Siempre son mínimos, son 2. Ahí está. Ya veo que de aquí porque se ve que no está justificado. Ahí está. Ok. Creo que aquí, según lo que estoy observando, aquí en esta parte hay que hablar más. Ajá, es una donde se encuentra la bromealina y papaína. Aquí papaína no necesariamente tiene que ser mayúscula, es con minúscula. Ok, si hablas de la bromealina y la papaína, ok, el detalle es que yo necesito que en esta parte, sugerencia importante, si me hablas de la bromealina, pero solamente me dices a qué se refiere. Por ejemplo, dice, por otro lado, aquí coma, la papaína que se obtiene a partir del látex de la fruta del látex de la fruta verde de la papaya antes que comience su maduración, actúan en condiciones de temperatura moderadas, etc. Ajá, pero yo necesito que estas enzimas, tú le escribas más ahí qué cosa, enfocado a que pueden trabajarse para la producción de biofertilizantes. O sea, que no solo me digas que es la bromealina y la papaína, sino que el enfoque busca unos documentos donde el enfoque le den de que digan, bueno, estas se utilizan para generar o participan en la generación o la producción de biofertilizantes, por ejemplo. ¿Cómo? Pues como enzimas. ¿Qué hacen las enzimas? En este caso, transforman, ¿no? La parte creo que es ¿vale? Ajá, rompen los enlaces y las macromoléculas y de lo demás lo hacen en micro, o sea, más fáciles de digerir. Es decir, lo que yo quiero que me escribas es cómo participan ellas en tu trabajo, que es la obtención. No, pues eso yo mejor lo busco en internet y ya digo, ¿qué es la bromealina? ¿Qué es la papaína? Yo quiero que tenga el enfoque de que, bueno, a mí para qué me sirve, cuál es la función que tienen ellos en la obtención de la hidrólisis o en la obtención del biofertilizante, o sea, cuál es su función, cuál es su trabajo, ¿sí? Entonces, esto yo creo que con eso cerrarías la parte de la bromelina y papaína, donde menciones tú su importancia, en pocas palabras, para tu trabajo. ¿En qué te va a ayudar el que estén esos dos tipos de enzimas o en qué no te van a ayudar? Tienes que decir esa parte. Es muy, muy importante. O incluso hacer la diferencia. ¿Cómo trabaja la bromelina para este tipo de productos, para la obtención de este tipo de productos y cómo trabaja la papaína en ese tipo de productos? ¿Y por qué lo menciono? Porque tú vas a compararlas. Entonces aquí también es muy importante que vean las similitudes, pero también las diferencias. O sea, ¿qué sucede si yo trabajo con la pura piña y su enzima? ¿Qué sucede si yo trabajo con la papaya y su enzima? ¿En qué me beneficia? ¿En qué me perjudica? ¿En qué sí se parecen o en qué son diferentes? Incluso aquí, dentro de este fundamento teórico, lo último que faltaría anotar es, al menos, escuche bien, 3 antecedentes
de trabajos de bromealina y 3 antecedentes de trabajo de papaína. Entonces, para que tú tengas y digas, el fulano de tal, sí, de acuerdo a utilizó papaya y quiso hacer biofertilizante a partir de hidrólisis, o sea, lo que haya hecho. Luego, fulano de tal también utilizó papaya y obtuvo esto. Entonces necesito mínimo 3 para que tú tengas la base y digas, entonces, si este autor ya trabajó la papaya y trabajó la piña, entonces aquí me están diciendo que la piña va a ser mejor que con la papaya. Posiblemente en los trabajos venga algo de eso. Y lo que a ti te salga, digan, es que cuando yo hice mis análisis, me dio más aminoácidos cuando se trabajó la enzima de la papaya. ¿Por qué? Porque tuvo esta función. O el de la piña. Entonces, mínimo, aquí, después de esto, después de aquí, tienes que trabajar, yo diría, mínimo 3. O sea, 3 de papaya, 3 de piña. O si dentro de esos 3 tienes 2 de papaya, 2 de piña y 2 de papaya con piña. O sea, yo necesito 6 trabajos ahí. Sí, de los que voy a utilizar. Sí. Yo, 6 trabajos ahí. Papaya, piña. Y si encuentras trabajos de papaya con piña, pues mucho mejor. Y si no me encuentras de papaya y de piña por separado, pues igual. Ahí lo mantienes. ¿Qué vas a anotar? El nombre del autor. De acuerdo a... Sí, como si fuera antecedentes cuando se maneja el integrador, ¿no? De acuerdo a... Utilizó esto a ciertas condiciones de temperatura, a ciertas concentraciones, utilizó un reactor, lo que haya utilizado, si lo hizo a planta piloto o lo hizo a nivel laboratorio, cuánto tiempo le llevó posiblemente. ¿Me explico? Bueno, entonces ahí yo mínimo requiero 6 trabajos. Lo tienes que redactar. Si lo encuentras, te digo, piña, 3 de piña, 3 de papaya, está bien. O 2 de piña, 2 de papaya y 2 de piña con papaya, también está bien. Lo que encuentres, pero mínimo unos 6 para que tengas idea. ¿Me explico? Propuesta. A ver, vamos a ver si ya se entiende tu propuesta. El uso de diversos tipos de fertilizantes que representan una práctica común importante para la actividad agrícola, ya que propicia el enriquecimiento de nutrientes. Ok. El optar el uso indebido de agroquímicos tiene como consecuencia la degradación que pierde. Ok. Por lo tanto, en la empresa, esta la habíamos planteado ya nosotros, ¿no? Sí. Buscar alternativas de fertilizantes tipo orgánico que complementen un cultivo. ¿Hasta dónde? Hasta considerable. ¿Hasta dónde? Hasta considerable. Cuando me dijo que me quiera lo de que hablar sobre la empresa, ya no le metía más que eso. Ante esta situación, se estima que la base de hemoglobina. ¿A qué se refiere? ¿Por la sangre? Ajá. Pues yo diría, y le comento lo que también ya le he repetido, si me vas a hablar de sangre, o sea, todo en este contexto, manéjalo como sangre. Porque si ya me lo cambias de hemoglobina y yo no soy un experto, dices, hemoglobina, pero no estás hablando de sangre vacuno. Entonces, ya me confunde. Al menos que yo venga y diga, a ver, ¿qué es la hemoglobina? Ya me voy a buscar. Digo, se refiere a la sangre, fertilizantes a base de sangre. Pero es lo que no quiero. Lo que quiero es ir entendiendo y que no me desvíe mi atención. Entonces hay que cuidar también esa parte. Son una fuente natural de hierro húmico, puesto que se encuentran principalmente en los alimentos de origen animal, la versión de determinadas múltiples. Ok, me está diciendo que es una fuente natural de hierro, rico en hierro, pero ¿en qué momento me hablas de los aminoácidos? Se entiende que el biofertilizante que tú obtengas va a ser rico en aminoácidos, algo así lo he entendido. Entonces, ¿en qué momento tú me aterrizas aquí la idea de que yo voy a obtener un biofertilizante a base de sangre y rico en aminoácidos que va a ser bueno para la parte de nutrientes para una planta? No sé si me explico. O sea, ya me dijiste que va a ser un fertilizante a base de sangre.
ok. Pero me dices que es rico en hierro, ok. Pero se entiende que nosotros estamos atendiendo la riqueza, pero en términos de aminoácidos. Porque me has dicho que en términos de aminoácidos, el que tenga tu fertilizante o tu biofertilizante es muy bueno para la planta. ¿En qué momento mencionas eso ahí? Entonces hay que cuidar esa parte de que me dices, bueno, es rico en hierro, pero a ti no te importa el hierro. A ti te importa que diga, bueno, es un fertilizante a base de sangre y el cual es una fuente natural de hierro único, pero también puede llegar a ser rico en aminoácidos, los cuales estos son nutrientes muy importantes para la planta. Algo así. Porque tienes que ir jalando todo lo que ya me dijiste en el marco teórico. Justificación. Por medio del presente trabajo en el área de calidad y inocuidad de la empresa, con base en realizar una... A ver. La justificación. ¿Qué entiendes por justificación, Martín? Como para que sea. ¿Por qué sea? ¿Por qué se hace? Y yo ahí no leo nada de que por qué se hace. Dice, por medio del presente trabajo, o sea, es una introducción, me estás hablando de una introducción ahí, en el área de calidad e inocuidad de la empresa, con base a realizar harina de qué, no dice de qué, por medio de un realizado, o sea, me sigues hablando de lo que vas a hacer, que es una implementación alternativa de producción ecológica, sustentable y económicamente rentable. Posiblemente eso sea como que uno de los puntos que tú quieras atender, pero no me estás hablando realmente de por qué requieres hacer o dar como una opción la obtención de un biofertilizante a base de sangre. ¿Por qué lo quieres hacer? No sé si me explico. Que sí va a ayudar tal vez a que sea una alternativa, eso tal vez esté bien, o sea, puede ser una opción. ¿Esto está bien? Esto. Pero eso es como que lo que quieres atender, lo que quieres ir considerando, pero no me dices por qué lo quieres hacer. O sea, así como lo estoy leyendo, no dice por qué, para qué. Tienes que justificar. Si nosotros nos vamos a, ¿qué es la justificación, por ejemplo? A ver, dice justificación de un proyecto. La justificación para una intervención es un ejercicio argumentativo que elabora el responsable del proyecto en el que establece las razones, los porqués de la investigación, bueno, de la intervención. Debe relacionarse con el objeto de estudio. Obviamente, pues vas a hacer biofertilizante a base de sangre, harina o harina de sangre. Los objetivos, sí, voy a hacer harina de sangre, voy a obtener un biofertilizante. Con las metas o las intenciones, prácticamente, ¿por qué lo quieres hacer? ¿Cuáles son tus razones? Y yo aquí pues no leo nada, solo sí entiendo que al final puede ser una alternativa de producción ecológica, sustentable y económicamente rentable la obtención de la harina para hacer un biofertilizante complementario. No que sustituya el 100%, pero que sea complementario. Pero no me dices más. Entonces tienes que describir por qué, cuál es la razón. Objetivos. ¿Qué pasó con los objetivos? Yo aquí no me veo dos y tienes que tener, escuchen, objetivo general y objetivos específicos. Aquí nada más me mencionas objetivos, pero no me dices si es general o es específico. Así que esto también no lo entiendo. ¿Son generales? ¿Son específicos? ¿Solo son específicos? ¿No hay ningún general? No solamente un objetivo específico. Un proyecto siempre tiene que tener un objetivo general. Los objetivos específicos nos indican cómo se va a llegar a ese objetivo general. ¿Cuál es tu objetivo general?
pues sería elaborar un fertilizante mediante un hidrolizado. Bueno, si tienes dudas, pues nos vamos a la parte de tu tema. ¿Cómo dice aquí? Técnica de hidrólisis enzimática de proteínas para la fertilización. Entonces, ¿cuál es el objetivo general? Obtener, ese es el objetivo general, obtener ¿qué? Un fertilizante orgánico a base de aminoácidos mediante la aplicación de la técnica de hidrólisis enzimática de proteínas. Ese es tu objetivo general. Ahora, para que se cumpla ese objetivo general, ¿qué vas a hacer? Entonces aquí tienes que poner objetivos. Revisa por favor los documentos que te había compartido, no sé si va así, creo que 4.3.1, no recuerdo ahorita bien, tendría que checar la información, pero objetivos, objetivo ¿qué? Objetivo general. Revise por favor cómo se menciona. Y también tiene que estar justificado, tamaño de letra, o sea, todo ese rollo también debe de aplicar aquí. Solamente mandas a 4.3 objetivos y luego un objetivo general. No pones como el primer curso. Ok, entonces nada más puro sin número. Entonces nada más objetivos, entonces va objetivo general. Ok. Entonces aquí iría objetivos. Y aquí tengo objetivo general. Y ya, entonces ¿cómo quedó el objetivo general? Agarramos el título. A ver, vamos aquí donde está. Aquí donde dice objetivos, para más rápido yo. Entonces aquí esto lo ponemos en tipo oración. Obtener. Siempre los objetivos van en definitivo obtener un fertilizante orgánico a base de aminoácidos mediante la aplicación de la técnica hidrólisis enzimática de proteínas. Ahí está, todos estos van a variar. Unos 5. Ahí está. Y estos son objetivos específicos. Los objetivos específicos son qué voy a hacer para cumplir mi objetivo general. Pero tienen que ser puntos muy específicos, como dicen. A ver, vamos a leer qué son objetivos específicos. ¿Qué son los objetivos específicos? Los objetivos específicos también se le conoce como objetivos tácticos. Los objetivos específicos deben ser coherentes con el objetivo general, obviamente porque significa que si yo cumplo con los objetivos específicos, en automático estoy cumpliendo con el objetivo general. Pero serán más concretos si abarcará cada uno de ellos un aspecto o estrategia. O sea, ¿cómo voy a ir trabajando mi investigación para cumplir con mi objetivo general? Y comúnmente está relacionado, o al menos yo así lo trabajo comúnmente, con mi metodología. Dices, ok, pues yo lo que voy a hacer en mi metodología es obtener la sangre, es aplicar la técnica y es evaluar los aminoácidos. ¿Me explico? Sí. Entonces, ya le di al menos las tres pautas, o las tres fases, para que me digan, las tres fases experimentales de su proyecto en su metodología experimental.
obtención de la sangre y pues me imagino que la determinación de las propiedades físico-químicas de la misma. Esa es su primera fase. Su segunda fase, pues la aplicación de la técnica, ¿no?, de hidrólisis enzimática. Y la tercera fase, evaluar la proporción o la concentración de aminoácidos para el fertilizante que se quiere obtener. Algo así, ¿sí o no? Sí. Entonces, a ver, venga para acá. Escriba. Aquí, pongan mucha atención. Habíamos dicho que usted va a definir las propiedades físico-químicas de la sangre bovina. Pero recuerde que, de acuerdo a lo que quiere definir o lo que quiere determinar, me tiene que especificar la técnica. Si usted me dice, quiero hacer la distinción de dos técnicas, o no tanto de las técnicas, quiero hacer la distinción en esta fase experimental en donde yo mido pH, temperatura, salinidad, toda esa parte, pero sí quiero especificar aún mejor la técnica de la parte de los aminoácidos. Y de hecho, usted entonces, al hacerlo así, le da como que un poquito de renombre a la parte de los aminoácidos, porque no le incluye como una propiedad más, sino es como una propiedad muy específica y muy importante y con una técnica muy diferente a si yo mido la temperatura, que es con un termómetro y se acabó, o el pH con un potenciómetro y se acabó. A decir, sí quiero definir también las propiedades de temperatura, pH y demás, pero en específico me interesa la parte de los aminoácidos. Entonces, dentro de este apartado o de este objetivo, yo podría hacer, le decía, si esto consideramos como una fase experimental, una fase experimental, como dos etapas de esa misma fase, ¿sí? O subfases, vamos a llamarle etapas como que las más pequeñitas, ¿no? Y algo muy importante, a ver, aquí hay varias cosas también que debo de considerar en esta fase experimental. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que voy a aplicar un reactor tipo batch. Entonces, ¿qué quiere decir? Primero, dentro de esta fase experimental, uno de los apartados que debe de llevar es describir el reactor. Las condiciones en las que funciona el reactor. ¿Me explico? Luego dice, aplicar un reactor tipo batch para la reacción de hidrólisis enzimática. El otro apartado de esta misma fase experimental ahora es decir, cómo se va a realizar la técnica para la reacción de hidrólisis enzimática de proteínas de la sangre. ¿Y las diferentes? No, ahí no estoy diciendo lo diferente, de ahí nomás ahí voy a hablar de la técnica, cómo se debe de llevar a cabo. Y ahí mismo me hablas del diseño experimental. O sea, esa fase tiene que tener al menos esos tres apartados. Donde yo hablo del sistema de reacción, donde yo hablo de la técnica de hidrólisis y donde yo digo cómo voy a llevar a cabo mi experimentación, mi diseño experimental. De hecho, aquí, mire, este documento no se lo voy a descargar. Bueno, no se lo voy a pasar, pero lo voy a buscar. Mire, aquí, fíjese, que es optimización, pero ellos ya hicieron varias pruebas y ya llegaron a las condiciones y van a llegar a las condiciones idóneas, las mejores para llevar a cabo la hidrólisis enzimática. Y si se da cuenta, este documento lo puede ocupar o puede revisar. Aquí menciona, mire, ¿qué menciona primero? Sistema de reacción. Materiales, usted ya lo menciona primero, obviamente. Mire, cómo hacen el análisis del contenido proteico, es decir, cómo explican la técnica para hacer la cuantificación de proteínas, prácticamente lo que estoy entendiendo. Y otra es cómo obtienen la cuantificación tal vez de enzimas. Control de la reacción de hidrólisis proteica, es decir, tal vez aquí están hablando de las condiciones de operación del reactor, cosa que usted le estoy mencionando aquí. El sistema de reacción y las condiciones en las que, sistema de reacción, perdón, y en la técnica de hidrólisis
ahí mencionar las condiciones necesarias de esa técnica, que debe de reunir esa técnica para que yo lo pueda aplicar en el reactor. ¿Me explico? Repito, en este segundo objetivo, que lo vamos a denominar como la segunda fase experimental, vamos a hablar de entrada del sistema de reacción. O sea, cómo es el reactor, tipo batch, tiene enchaquetado, las dimensiones, qué tipo de entradas tiene, qué tipo de salida tiene, qué corriente de entrada, qué corriente de salida, si tiene instrumentos de medición de temperatura, o sea, toda esa parte, si tiene una agitación, todo eso me tienes que hablar. Sistema de reacción, nada más. En la técnica donde dice sobre la reacción de hidrólisis, me tienes que hablar cómo se hace esa técnica, cómo se aplica y cuáles son las condiciones que debe de reunir esa técnica para que yo lo lleve y funcione el reactor, opere el reactor de forma correcta. ¿Me explico? Pero la siguiente parte, o sea, la tercera, sería ahora, bueno, ya te dije cómo es el reactor, ya te dije cómo es la técnica, ahora te digo cómo voy a estar operándolo a partir de este número de experimentos, el diseño experimental. Y ya lo último, que es el análisis, pues en este caso tengo que decir que, bueno, una vez, ahí tengo que escribir, una vez atendido, bueno, vamos a decir, de acuerdo a lo anterior y a la aplicación del reactor tipo batch para la reacción de hidrólisis, se obtiene como productos el biofertilizante orgánico en estado líquido, el cual pues también se le va a medir algunas propiedades físico-químicas, otra vez pH, otra vez temperatura, pero eso ya lo mencioné desde arriba, tiene más cosas de que lo corrobores y que digas que le vas a medir eso. Asociado también y de mayor importancia es hacerle nuevamente un análisis de aminoácidos con la técnica de, no sé, Rubén 2020, o se va a utilizar algún equipo específico de algún laboratorio, de alguna empresa específica. O sea, todo eso me tienes que mencionar. ¿Con qué finalidad? Bueno, lo anterior con la finalidad de observar que una vez obtenido el biofertilizante cumpla con cierta cantidad de aminoácidos, o definir si el biofertilizante va a ser apto, va a ser bueno, va a ser malo, comparado con qué trabajos. O sea, toda esa parte también tienes que describirlo. Prácticamente, ¿cómo lo van a hacer? Si algunas técnicas son repetitivas, pues nada más hay que decir, bueno, como se trabajó en el punto número 5.3, sí, sí, nada más relacionarlo. Bueno, Martín, por el momento